Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En el día de hoy vamos a desplegar una landing zone de Azure basado en CAF, Cloud Adoption Framework, y vamos a empezar explicando qué es una landing zone. Una landing zone es una arquitectura base que prepara un entorno de Azure para operar de forma segura, gobernada y escalable. Es el conjunto de decisiones y configuraciones mínimas que toda empresa necesita antes de desplegar cualquier carga de trabajo en Azure, de una forma segura y óptima. Los pilares de una landing zone son la gobernanza, una identidad segura, redes estructuradas, seguridad nativa, monitorización centralizada y control de costes. Antes de comenzar con la landing zone y enseñaros qué dice Microsoft sobre las landing zone, déjame deciros que no existen landing zone correctas o incorrectas, sino coherentes o incoherentes. Todo se basa en las necesidades de la empresa y nosotros tendremos que construir la landing zone en función a esas necesidades. Y antes de nada vamos a ver qué dice Microsoft sobre la landing zone. Bueno, la teoría ya os la he dicho un poco yo por encima. Una landing zone, una zona de aterrizaje, es el enfoque estandarizado y recomendado para todas las organizaciones que usan Azure. ¿Por qué? Porque proporciona una manera coherente de configurar y administrar el entorno. Una landing zone debe ser escalable y modular. Es decir, nosotros cuando diseñemos una landing zone tenemos que pensar en el futuro y en el crecimiento empresarial. No podemos en este caso pensar en pequeño y desplegar una landing zone solo para las necesidades actuales, sino hay que pensar también en las necesidades futuras. Y aquí es donde me gustaría enseñaros que Microsoft nos enseña el esquema de dos landing zone diferentes. Una sería una landing zone nivel Enterprise, una landing zone de una empresa grande, y voy a ampliarlo para que lo veáis. Esta landing zone, por supuesto, cuenta con identidad y administración de acceso, es decir, tendremos que crear unos usuarios, unos grupos, unos roles que tengan una determinada función en toda nuestra infraestructura global. ¿Y cómo se organiza una landing zone en un entorno Enterprise? A través de Management Group. Déjame enseñaros otra captura que tiene por aquí, solamente de los Management Group. Y lo que hacemos es, debajo del Tenant Root Group, que es la raíz de nuestro tenant de Azure, en este caso, en este ejemplo, se construye un Management Group, que como su nombre indica es un grupo de gestión, sirve para delimitar lo que en una empresa podrían ser entornos, y entonces este primer Management Group es el Management Group nivel empresa, contoso. Bajo este Management Group va a crecer nuestra landing zone. Y Microsoft dice que en una landing zone tenemos que tener, voy a ir a otra captura, una landing zone de plataforma y una landing zone de aplicación. Antes de ver qué significa esto, volvemos a la jerarquía de los Management Group y como veis tenemos la landing zone de plataforma y la landing zone de aplicación. La landing zone de plataforma utiliza servicios comunes y entonces estos propios Management Group establecen una gobernanza y una jerarquía. Entonces vamos a tener un Management Group padre llamado Platform y luego tendremos dentro unos hijos llamados Seguridad, Administración, Identidad y Conectividad. ¿Qué hay debajo de estos Management Group hijos? Pues ya son suscripciones. ¿Por qué? Porque nosotros no asignamos recursos a los Management Group, sino que los recursos se crean bajo suscripciones. Entonces, bajo la suscripción de seguridad vamos a crear ciertos recursos globales, porque recordad que Platform es la landing zone global o la landing zone con recursos globales o transversales a toda la empresa, y entonces vamos a tener recursos de seguridad comunes o recursos de administración o monitorización comunes, recursos de identidad comunes y recursos de conectividad comunes. Por otro lado tendremos la parte de la landing zone de aplicación y aquí es donde vamos a desplegar los recursos enfocados a entornos. Aquí aparece como Corp, Online o Local, pero también se podría separar en desarrollo, producción y pruebas. Es decir, debajo de estos Management Group vamos a tener también suscripciones, debajo de cada uno de nuestros Management Group, y cuando vayamos a implementar una carga de trabajo orientada a desarrollo, lo haremos en esta suscripción y sobre este Management Group aplicaremos ciertas políticas para controlar esos despliegues. Vuelvo al esquema completo. Aquí vemos que tenemos
Contoso y tenemos la parte de la landing zone de plataforma bajo las que teníamos las suscripciones y, por ejemplo, si vemos la suscripción de seguridad, pues implica tener Microsoft Sentinel habilitado en esta suscripción y bajo todas las suscripciones se puede implementar lo siguiente: grupos de acciones, alertas, administraciones de coste, asignación de roles, administración de políticas o Defender for Cloud. Si nos vamos a la de administración, aquí es donde vamos a centralizar la monitorización de nuestra infraestructura, como haciendo que todos nuestros recursos tengan los diagnostic settings activados y enviando todos nuestros logs y nuestras métricas a un espacio de Log Analytics Workspace que estará centralizado en nuestra suscripción de administración. Y aquí podremos crear alertas dashboard a los recursos de nuestra infraestructura. También podremos configurar Action Groups, Alert, Call Management, lo mismo que antes. En la parte de la suscripción de identidad, pues tenemos recursos globales de identidad, como es Microsoft Entra ID Domain Services o on-premise, controladores de dominio, que conectaremos con nuestra suscripción, a los que le añadiremos un Recovery Service Vault y que, como no, aquí en nuestra suscripción de conectividad tendremos, ya sea con una conexión Azure Virtual One o con un modelo Hub and Spoke, tendremos en nuestra suscripción de conectividad un hub, un núcleo, que va a ser el centro de nuestra red y a la cual se conectarán todos los spokes que estarán en la parte de aplicación. Voy a volver a darle para atrás porque no me deja hacer el zoom hacia afuera. Entonces, como digo, recursos comunes a seguridad, recursos comunes a monitorización, administración, a identidad, y aquí se administrará toda la red, como digo, con el modelo Hub and Spoke. Aquí tendremos el hub y a través de estos Virtual Network Peering que veis aquí, conectaremos nuestras redes de nuestros spokes, que los spokes van a estar dentro de nuestra parte de landing zone de aplicación, y entonces cuando estemos creando recursos, por ejemplo, en nuestra suscripción de landing zone de desarrollo, esa carga de trabajo tendrá una red, una subred, tendrá ciertos recursos que conectaremos a nuestro hub a través de un Virtual Network Peering, habilitando la conectividad entre estas dos redes. Y si nuestra aplicación, por ejemplo, vuelvo a hacer zoom, tuviera un servidor, tuviera un SQL o tuviera una máquina virtual, podríamos a través de Log Analytics enviar estos logs a nuestra suscripción centralizada, a esta Management Subscription, y recopilar logs y métricas pues, de nuestro SQL o de nuestra máquina virtual. Como digo, esto que muestra Microsoft es un ejemplo. Nosotros tendremos que adaptarla a nuestra empresa y a las necesidades de nuestra empresa, a la legislación que tengamos que cumplir, etc. Y luego tendremos aquí un entorno de sandbox que también tendrá una suscripción, y esto será para hacer pruebas más libres. Aquí habrá, en esta suscripción habrá menos restricción y será un entorno de prueba. Bueno, si me he explicado y os ha quedado lo que es una landing zone, esta es la landing zone compleja, la nivel Enterprise, la más grande, y ahora vamos a la que vamos a desplegar nosotros hoy, que como veis cambia bastante el esquema. En esta tenemos tantas suscripciones como Management Group tengamos, en función también de las necesidades, y en mi caso yo solo tengo una suscripción. Entonces voy a hacer una landing zone con una sola suscripción. Cuando empecé a investigar y a indagar con las landing zone, lo primero que se me vino a la cabeza fue, bueno, son diferentes porque esta va a utilizar una suscripción y esta utiliza múltiples suscripciones. Pero yo decía, yo quiero tener solo con una suscripción el poder de administración que tiene una landing zone superior con Management Groups. Entonces intenté crear una landing zone híbrida mezclando la administración en Management Groups de la landing zone Enterprise con el entorno de una sola suscripción. Entonces creé este esquema. Intenté crear pues, la misma estructura de Management Groups y la suscripción asignarla solo al Management Group más importante, que sería el de la landing zone global, el de los recursos globales y transversales, asignarle esta suscripción, y luego crear unos Resource Group a los cuales les iba a asignar unas políticas que vinieran dadas por el Management Group. Entonces mezclaba los dos conceptos y creaba Management Group, cogía las políticas y se las asignaba a Resource Group, que estos Resource Group iban a actuar como las suscripciones
en el modelo Enterprise, es decir, esos resource group actuarían como estas suscripciones o estas suscripciones, y a través de los management group podría asignar políticas a esos grupos de recursos. Negativo. ¿Por qué? Azure Policy, las políticas de Azure se heredan. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo asigno una política, por ejemplo, la máquina virtual tiene que tener un determinado tamaño, un determinado SKU. Si yo se lo asigno a este management group de Dani Cloud Tech, lo va a heredar estos 3 management group y lo van a heredar estos management group de aquí y estos de aquí. ¿Qué pasó? Que yo creé unos resource group a los cuales yo quería asignarle, por ejemplo, a este resource group voy a ampliar un poco, a este resource group de la landing zone de la parte de aplicación que correspondería este resource group test a este management group test. Dije, bueno, pues le asigno las políticas del management group a este resource group. No, ¿por qué? Porque cuando yo definí políticas específicas para platform en este grupo de administración, como la suscripción cuelga de este management group, la suscripción heredó estos permisos, y como los resource group están bajo la suscripción, estos resource group también heredaron estos permisos. Es decir, como las políticas de Azure funcionan por herencia, no se puede mezclar los dos conceptos de estructura Enterprise con una sola suscripción. Si queremos hacer una landing zone de una sola suscripción, tenemos que utilizar el siguiente diagrama que os voy a enseñar, que es el que vamos a utilizar en este laboratorio. Aquí, como veis, vamos a crear un management group solamente debajo de root, porque root es la raíz de nuestro tenant, y vamos a dejarlo prácticamente intacto. Lo que sí vamos a hacer va a ser crear este management group debajo, Dani Cloud Tech, para darle ese management group empresarial, al cual vamos a asignar un administrador, vamos a llamar de empresa, y debajo de este management group es donde va a estar nuestra suscripción, una suscripción única. Entonces voy a volver a abrir el que hice, que no funcionó. ¿Cómo voy a hacer esta asignación de políticas por entorno? Es decir, si yo quiero que en el entorno de producción solo se pueda crear recursos en la localización Spin Central, pues se lo voy a asignar a los grupos de recursos. Aquí tenemos la versión simplificada. Aquí solamente crean Microsoft nos enseña un grupo de recursos de networking, donde estará centralizado, por ejemplo, si hiciéramos el modelo Java en Spoke, aquí en Network RG tendríamos nuestro hub y cada una de esas aplicaciones serían spokes que se conectarían a este hub. Aquí, por ejemplo, Microsoft tampoco nos enseña un management group debajo del tenant root group. Y vuelvo a repetir, no hay una landing zone correcta o incorrecta, sino coherente o incoherente y adaptada a necesidades empresariales. Y en mi caso, voy a hacer una landing zone bastante básica, entre comillas, y sobre todo adaptada a mis futuras necesidades. Entonces voy a dejar mi entorno de Azure preparado para los futuros laboratorios. Y entonces los futuros laboratorios se montarán sobre esta landing zone, que ya tendrán gobernanza, identidad, tendrá sus políticas, tendrá su control de red, tendrá su seguridad y tendrá sus entornos donde desplegar cada laboratorio definido, ya sea desarrollo, test o producción. Entonces, ahora sí que sí, con todas estas cosas claras, voy a empezar a explicar lo que vamos a montar y sobre todo por qué vamos a montarla así y cuáles son mis necesidades y por qué está siendo así esta landing zone. Pero antes de comenzar con este despliegue y esta landing zone que he creado y que vamos a implementar manualmente, me gustaría deciros que esta landing zone, tanto en entornos empresariales como en este caso mismo, que es para mi suscripción, que es para mí personal, se suele hacer a través de plantillas. Se puede hacer con Infrastructure as Code como Terraform o como Bicep, o se pueden hacer con un acelerador de landing zone que tiene Microsoft, que son básicamente plantillas. Entonces tú te descargas una plantilla que puedes modificar y adaptarla a tu entorno. ¿Por qué quería hacerla en este vídeo manual? Para entender e interiorizar lo que requiere una landing zone. Y vamos a hacerlo paso a paso. ¿Y cuál va a ser el primer paso? El primer paso va a ser crear un management group debajo de root que se va a llamar Dani Cloud Tech. Esta suscripción ahora mismo está metida debajo de root o dentro de root, y lo que vamos a hacer va a ser crear un management group llamado Dani Cloud Tech y pasar la suscripción que ahora mismo está dentro de root, la vamos a mover para que esté debajo o dentro de Dani Cloud Tech. El segundo paso va a ser crear nuestros usuarios y nuestros grupos de seguridad, porque ¿qué sería de un entorno de empresas sin usuarios? Entonces vamos a crear usuarios y grupos de seguridad, y en estos grupos meteremos ciertos usuarios. El siguiente paso va a ser crear cada uno de los resource group que tenemos aquí
y le daremos permiso a nuestros grupos, a estos resource group. No vamos a asignar roles a usuarios individuales. Las buenas prácticas dicen que es mejor asignarlo a un grupo. ¿Por qué? Porque si yo tengo aquí a Carlos Net con ciertos permisos, imaginaos que no es solo un permiso o dos permisos, sino que son 20 permisos, y el día de mañana Carlos cambia de rol, voy a tener que desasignar todos los permisos que no necesite y asignarle los nuevos. En este caso, por ejemplo, si Carlos se encarga del resource group de networking, va a tener un grupo de seguridad llamado Network Admin, porque va a ser administrador de red, y va a tener ciertos permisos. Si el día de mañana deja de ser administrador de red y pasa a ser administrador de seguridad, solamente tendré que sacar a Carlos de este grupo y meterlo aquí. Ya tendrá los permisos necesarios para que Carlos opere en su grupo de recursos. Entonces rebobino un poco. Crearemos usuarios, crearemos grupos, crearemos los resource group y luego a estos grupos le vamos a dar permisos sobre estos resource group. De tal forma que, por ejemplo, un administrador de red no pueda crear o modificar nada de un grupo del grupo de recursos de seguridad o viceversa. O si lo necesitáramos, sí. ¿Sabes lo que os digo? Esto es necesidades. Así que bueno, eso va a ser como la mitad de nuestra landing zone y luego la otra mitad de nuestra landing zone será desplegar los recursos en sus diferentes resource group y luego hacer una prueba de que todo está funcionando bien, de forma coherente. Así que ya sin alargarme más, que ya me he alargado un poco, vamos a ir al portal de Azure y vamos a comenzar con el despliegue de la landing zone. Vamos a cerrar las pestañas de Microsoft y vamos con el despliegue. Pues vamos con el primer paso que dijimos que era entrar en Management Group. Como veis, la suscripción está dentro de este Management Group, entonces lo que vamos a hacer va a ser, ya estamos dentro de Tenant Root Group, vamos a crear uno que se va a llamar MG. Este es el ID del Management Group, que se va a llamar MG-Dani Cloudtech. Y el nombre para mostrar va a ser Dani Cloudtech. Le vamos a dar a guardar. Y una vez que ha finalizado, vamos a hacer aquí un actualizar. Vamos a ver que ya tenemos nuestro Management Group Dani Cloudtech. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Mover la suscripción de Tenant Root Group a Dani Cloudtech. Pues le damos aquí a los tres puntitos, le vamos a dar a mover y nos dice que sí, el nuevo Management Group bajo el que va a estar la suscripción es este. Pues bueno, obviamente es el único que tenemos, así que sí. Le damos a guardar, ya se ha movido, aunque todavía no se vea, y ahora vamos a volver a actualizar. Ya veis que dentro de Tenant tenemos otro Management Group que va a ser este con nuestra suscripción. ¿Por qué creamos este Management Group? Porque a la hora de asignar políticas globales, políticas que queramos que afecte a toda la empresa, como por ejemplo que los recursos solo se puedan desplegar en España, en Spain Central por ejemplo, o en North Europe, o solo en Estados Unidos, si queremos que esa política sea común a toda nuestra infraestructura, pues lo que vamos a hacer es asignarle la política a este Management Group. A medida que vayamos bajando por nuestro Resource Group, vamos a pasar de políticas globales a políticas más específicas de cada uno de los diferentes entornos. Una vez hecho esto, movida la suscripción a Dani Cloudtech, vamos a empezar a crear usuarios. Vamos a Microsoft Entra ID, usuarios. Aquí tengo el mío que voy a utilizar como administrador global del tenant y owner del Tenant Root Group, es decir, va a ser administrador global de Entra ID y el propietario de este grupo raíz, ya que soy el dueño de este tenant y quiero ser la persona con más privilegios sobre toda esta organización. Entonces, el primer usuario que vamos a crear va a ser, aquí tendríamos mi usuario, y el siguiente que vamos a crear va a ser a maria.pm, que va a ser la administradora de la empresa. Va a ser la que tenga control total sobre Dani Cloudtech y los diferentes grupos de recursos. Así que nos vamos a Entra ID, vamos a decir que nuevo usuario y queremos que se llame maria.pm@danicloudtech.com. El nombre para desplegar, vamos a poner que sea María PM. Y la contraseña vamos a poner esta. Podéis dejarlo que se genere automáticamente con autogenerar o podéis desactivarlo y poner la que vosotros queráis. Y vamos a crear esta cuenta habilitada.
En propiedades podéis rellenar más datos sobre su identidad, nombre, apellido, tipo usuario, el puesto de trabajo, un montón de datos. Y en asignaciones podríamos crearle ya, añadirle a un grupo y añadirle a un rol. Pero como vamos a ir paso a paso, de momento no lo vamos a hacer. Le vamos a dar a Review and Create y Create. Cuando refresquemos ya se habrá creado nuestro usuario maria.pm. Os voy a explicar qué usuarios vamos a crear y una vez explicado voy a acelerar el vídeo porque este proceso se va a repetir tantas veces como usuario vayamos a crear. Entonces, pues para abreviar un poco el vídeo. Hemos creado a María PM, que va a ser la persona que tenga control total sobre Dani Cloud Tech. ¿Quién más vamos a crear? Vamos a crear a Ana.ops, que va a ser la propietaria del grupo de recursos Management y va a ser contributor del Resource Group de producción. Vamos a crear a Carlos.net, que va a ser el propietario del grupo de recursos de networking. Vamos a crear a Lucia.sec, que va a ser propietaria de este Resource Group de seguridad y va a ser contributor del Resource Group de test. Y luego David, que va a ser el propietario del Resource Group de desarrollo, el de dev. Como bien he dicho, lo voy a hacer a través de asignaciones en los grupos. Pero como de momento no es el caso, voy a crear los usuarios, se va a acelerar el vídeo y cuando acabe ya volvemos a crear estos grupos. Como veis, después de actualizar ya tenemos aquí todos nuestros usuarios y ahora lo que vamos a hacer va a ser crear grupos. Nos vamos a volver a Microsoft Entra ID y le vamos a dar a grupos. Nuevo grupo, vamos a empezar por el primer grupo, el tipo de grupo es de seguridad, no de Microsoft 365, ese tiene otra funcionalidad, el de seguridad al que le vamos a asignar estos roles. El nombre del grupo va a ser grp-dani Cloud Tech Admins. No le voy a poner descripción. En Microsoft Entra Roles le vamos a dejar en que no, porque los roles de Microsoft Entra son roles de identidad, no roles de Azure. Entonces le vamos a dejar que no. Y en esta opción del tipo de membresía lo vamos a dejar en asignado. No vamos a añadir todavía ni owner ni members. Lo vamos a hacer después. Vamos a darle a crear. Vamos a darle a ver todos los grupos. Y por aquí se nos ha creado el primero. Voy a hacer como he hecho con los usuarios. Esta creación es todo el rato igual, así que voy a crearlos, adelanto el vídeo y cuando acabe seguimos. Una vez que refresquéis, ya veis que tenemos aquí todos los grupos creados. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a meter los usuarios que hemos creado en estos grupos. Para Dani Cloud Tech Admins dijimos que iba a ser María PM, así que nos vamos a miembros y el miembro que vamos a seleccionar va a ser, vamos a darle usuarios, va a ser María. Seleccionamos y cuando refresquemos, ahí le tenemos. Volvemos a todos los grupos. Antes de seleccionar el siguiente, veis que he puesto Platform en 4 grupos y LZ de Landing Zone en otros 3. ¿Por qué? Porque recordad que teníamos en el esquema que vimos de Microsoft, recordad que los Management Groups se dividían en plataforma, que era la landing zone de plataforma, servicios comunes, y luego estaba la landing zone de aplicación. Entonces, aunque solo tenga la suscripción y no tenga esa jerarquía gigante de empresa grande que teníamos en el primer esquema de Microsoft, he querido mantener ese orden en los grupos de recursos y entonces digo que los grupos de recursos comunes van con Platform delante y los que corresponden a la landing zone de aplicación van con el Z delante. En Dev Contributor dijimos que iba a estar David. Vamos a darle a miembro y vamos a añadir a David. En Prod dijimos que iba a estar Ana,
Vamos a añadirla. AnaOps. En test dijimos que iba a estar Lucía. En identidad vamos a poner también a Lucía. En management va a estar también Ana. En networking va a estar Carlos. En seguridad va a estar otra vez Lucía. Y en Sandbox Owners van a estar todos. Menos no me voy a meter a mí y no voy a meter a María PM. O sea que los 4 usuarios van a estar como owners del sandbox. Bueno, he dicho que van a estar como owners del sandbox. De momento solo están en el grupo. Ahora hay que decirle que ese grupo es owner del sandbox. Vamos a revisar la asignación. Tenemos Dani Cloud Tech Admins, un miembro que es María, Dev Contributor, un miembro que es David, Pro Contributor, un miembro que es Ana, Test Contributor, un miembro que es Lucía, Platform Identity, un miembro que es Lucía. En Management tenemos a Ana, en Networking a Carlos, en Security a Lucía otra vez, que le han tocado 3 grupos, y en Sandbox Owners a los 4 menos a Dani y a María PM. Pues bien, el siguiente paso que vamos a hacer va a ser crear los Resource Group. Vamos a crear, ya sabéis cómo crear los grupos de recursos, voy a crear uno de todas formas. El primero va a ser RG Platform Identity. Vamos a darle a Review and Create y Create. Vamos a darle a actualizar. Y aquí tenemos nuestro Resource Group. Voy a hacer como anteriormente, aceleramos. Una vez finalizamos, vamos a refrescar a ver si aparecen ya todos. Ahí los tenemos. Los 4 correspondientes a Platform, los 3 de Landing Zone y el de Sandbox. Ahora, ¿cómo vamos a asignar permisos a los grupos que hemos creado, a estos grupos de recursos? Pues vamos a empezar primero con los grupos de administración y vamos a empezar con María PM. ¿Cómo lo vamos a hacer? En Andy Cloud Tech lo seleccionamos y aquí veis control de acceso a Identity Access Management. Vamos a seleccionarlo y vamos a añadir una asignación de rol. Vamos a decir que el rol que queremos es propietario y que el miembro es un usuario, grupo o service principal. En nuestro caso es un grupo y va a ser el grupo Dani Cloud Tech Admins, en el que se encuentra María PM. Lo añadimos, seleccionamos, le vamos a decir que como owner, ¿qué puede hacer? Pues asignar solo roles menos roles privilegiados. Vamos a dejar que este usuario no pueda asignar roles privilegiados, pero puede asignar roles. Damos a siguiente y revisar y asignar. Ya tendríamos a María PM como owner de este management group de empresa. Lo siguiente que vamos a hacer, ahora sí, irnos al grupo de recursos y vamos a empezar a asignar. Al RGLZDev, lo mismo, entramos y nos tenemos que ir a parte de control de acceso, asignamos un rol y el rol va a ser, como es Landing Zone Dev, no vamos a querer que sea propietario de la parte de Landing Zone, sino vamos a querer que sea contributor. ¿Por qué? Porque este rol lo que le va a permitir es poder administrar todos los recursos dentro del grupo de recursos, pero no asignar roles de Azure Reback. Entonces, vamos a darle a contributor
Podríamos ponerle owner, si es como digo, es necesidades. Si necesitamos que David sea el propietario y es el que se encarga de asignar roles a la parte de la landing zone, pues tendrá el rol de owner. O si él solamente tiene que ser contributor y es María PM la que va a asignar el rol, pues como tenemos a María como owner de este management group, es owner de este management group, por herencia es owner de esta suscripción y por herencia es owner de los grupos de recursos. Si no necesitamos un propietario dentro de esa parte de landing zone, dentro de esta parte de landing zone, pues podemos dejar que María sea la que se encargue de esa administración de roles y David va a ser el contributor. Entonces vamos a seleccionar contributor, el miembro va a ser un grupo, dejamos el mismo, vamos a seleccionar los miembros y es LZDev contributor. Seleccionamos y asignamos. Esta parte no voy a acelerar porque puede ser un poco más confusa. Ahora vamos a ir a LZProd, vamos a darle a control de acceso, asignamos. Este, como es LZ, landing zone, parte de landing zone de servicios, vamos a darle también contributor. Y el miembro va a ser LZProd contributor. Le doy a asignar y asignar. El siguiente, test. Control de acceso, añadimos. Rol contributor, miembro, test contributor. Recordad, el que es contributor de este resource group es el grupo, no el usuario. El usuario está dentro del grupo. Revisamos, asignamos y asignamos. Nos vamos a Platform Identity, control de acceso, añadimos. En este caso, si queremos que estos usuarios sean owner de esta parte global, entonces le volvemos a decir owner, miembro, Platform Identity Admins. Como el rol es owner, nos pide una condición que va a ser la misma de antes, la de los roles. Queremos que sea owner, queremos que pueda asignar roles, pero no roles privilegiados. Queremos que pueda asignar los roles más básicos. Pues asignamos. Si queremos, por ejemplo, más tarde asignar roles privilegiados, pues ya tenemos a María PM que los puede asignar. Platform Management, añadimos un rol. Y ya con este acabamos. Añadimos otro owner. Miembro security. Y review a create. Asignar. Y vamos con Sandbox. Acceso, añadimos al grupo de usuarios y a este mejor le vamos a dar el rol de contributor, le vamos a decir que es un grupo y va a ser el de Sandbox. Y el siguiente, como contributor, no puede asignar roles. Así que revisamos y asignamos. Una vez que tengáis todo asignado, podéis ver dentro de cada resource group, si pincháis, voy a cerrar esto un poco para abrir mejor, y aquí era donde estábamos añadiéndolo, pues si le damos a Role Assignment, vamos a ver lo siguiente. Bueno, a este no hagáis caso, que es un usuario que ya no tengo en el tenant y, bueno, se ha quedado en desconocido. Y tenemos que es propietario de este Resource Group Dani Cloud Tech Admins, es decir, María PM es administradora de la plataforma, también es propietaria de este Resource Group. Y ya luego la persona que se encuentra dentro de Management Admins, que era Ana Ops. Y luego tengo aquí un service principal que es de Terraform, que bueno, es contributor de la suscripción y por eso sale por aquí también. Este service principal de Terraform también podría crear y modificar recursos dentro de este resource group. Muy bien, nos vamos a volver aquí a Home. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Bueno, ahora mismo ya tendríamos la gobernanza. Nosotros estamos estructurando
nuestro landing zone a través de grupos de recursos. ¿Por qué? Porque recordad que era una sola suscripción y es como hay que hacerlo. Tenemos identidad, porque tenemos usuarios y grupos de seguridad. Y esos grupos tienen roles, con lo cual ya podemos definir quién puede hacer el qué. El siguiente paso va a ser empezar a añadir recursos y añadir políticas, según las necesidades. Vamos a empezar a añadir políticas. Recordar que los recursos se añaden a grupos de recursos en una suscripción. Es decir, todos estos grupos de recursos están bajo mi suscripción. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, ir al Management Group de Dani Cloud Tech y asignar políticas globales. Como veis, aquí no hay ninguna todavía y lo que vamos a hacer va a ser asignar política. Una iniciativa es un conjunto de políticas, pero en una iniciativa, imaginaros que quiero habilitar que solo se pueda desplegar máquinas virtuales de un cierto SKU. Igual hay una iniciativa que tenga esa política, pero igual tiene 50 más o 100 más. Lo que vamos a hacer es asignarlas individualmente o como lo necesitemos. Tenemos el scope, se va a asignar sobre Dani Cloud Tech. Exclusiones, si yo quisiera que esta política no se aplicara sobre alguna parte de mi estructura, podría hacerlo aquí. Diríamos que está en este Management Group, la suscripción es la de Dani Cloud Tech y el Resource Group puedes elegir entre uno de estos, puedes aplicarlo al Resource Group o puedes aplicar esta exclusión a un recurso en concreto. Nosotros en este caso vamos a aplicarlo políticas globales al Management Group y luego esas políticas específicas, o como le gusta mucho a Microsoft llamarlo, granulares, vamos a asignársela a los grupos de recursos. Entonces aquí no vamos a añadir nada, vamos a empezar limitando las localizaciones. Vamos a decir que allow location vamos a añadirla, la versión 1, vamos a dejar la que viene. Le vamos a decir que el nombre, aunque ha cogido el de la política, se va a llamar Spain Central. Esta opción de política la vamos a dejar por defecto, vamos a forzarla a que se aplique. Podríamos también no forzarla a que se aplique. Le vamos a dar a siguiente y aquí en parámetros podemos seleccionar si esta política va a denegar, a deshabilitar o a auditar. Es decir, si seleccionamos auditar y seleccionamos una localización fuera de Spain Central, nos avisará de que hay un recurso fuera de una localización permitida. Si le damos a denegar, no nos va a dejar crearlo. Así que vamos a seleccionar denegar y vamos a seleccionar Spain Central. Aquí la tenemos. Le damos a siguiente. Esta política no requiere remediación porque todavía no hay ningún recurso creado y como no hay ningún recurso creado, no hay ninguna localización que detectar. Si detectara que no está en una localización correcta, pues te diría que se podría remediar. Pero esta política en concreto no soporta la remediación porque no puede mover el recurso de localización. Le damos a la siguiente. No vamos a necesitar una identidad administrada y un mensaje de no cumplimiento. Podríamos poner la localización seleccionada no está permitida. Le vamos a dar Review and Create y creamos. Aquí vemos que ya tenemos una política que es localización permitida Spain Central. Podríamos crear otra más o meternos dentro, ver la asignación, editar esta política y decirle que la localización va a ser Spain Central, North Europe en general, porque quiero tener permitidas España Central, porque es la que uso normalmente, North Europe, pues según quiero hacer algún laboratorio en el que utilice una segunda región, North Europe, y quiero dejar también permitido el este de Estados Unidos, porque hay veces que algún recurso, cuando pruebas, no está disponible en Spain Central, pues tener ahí una región en la que sí que pueda desplegar el recurso. Y van a ser solo estas tres las seleccionadas, ¿vale? Le voy a decir que vale y el nombre se lo voy a cambiar ahora. Y le voy a decir que en vez de Allow Location Spain Central, bueno, pues va a ser Allow Location. Ahora sí que valdría pues tener el nombre genérico. Vamos a dar a Review y guardar. Ya la tenemos editada, vamos a dar hacia atrás y vamos a refrescar para ver que ya ha cambiado el nombre. Como veis ya lo tenemos, Allow Location, y tenemos las tres.
Y querría añadir a este Management Group una política más, que es la siguiente. Vamos a poner aquí to log analytics, porque lo que queremos es que todos los recursos que tengamos en el entorno envíen logs y métricas a Log Analytics, a nuestro espacio de trabajo de Log Analytics. ¿Qué pasa? Que no podemos activar ya esta política porque no tenemos un espacio de trabajo de Log Analytics aún creado aquí en el entorno. Entonces, si yo lo selecciono, cualquiera de ellos, y le doy a añadir y le doy a siguiente, me va a pedir un ID de un LAW, de un Log Analytics Workspace, y no tengo, o sea, no tengo ninguno para seleccionar en la suscripción. Entonces, esta se queda en standby. Importante que cuando ya lo creemos, acordarnos de activar esto, porque, bueno, vamos a tener, como hemos dicho, un Log Analytics Workspace centralizado en nuestro grupo de recursos de management, y ahí se van a enviar todos los logs y todas las métricas. Y luego allí, en ese punto central, a través de Azure Monitor, crearemos dashboards o crearemos alertas en base a esos datos que vaya recuperando de todos los recursos. A ver, podéis seleccionar los que queráis, pero bueno, de los recursos que seleccionemos, pues bueno, podemos crearnos ahí una herramienta para tener controlado logs y métricas de un montón de recursos. Vamos a dejarlo de momento, pero tendremos que volver a configurar esto cuando tengamos el Log Analytics Workspace. La que sí podríamos crear sería, por ejemplo, la siguiente. Podríamos decir aquí encryption. Como veis hay un montón también, pues no sé, podríamos seleccionar, por ejemplo, que las contraseñas se tienen que proteger con encripción. Vamos a añadir, le vamos a dar a default. Aquí si desmarcamos este cuadradito nos dice que la aplicamos manual o que aparece deshabilitada. Bueno, vamos a dejarlo manual, no soporta remediación, no necesita más identity. Vamos a poner este password requiere encryption. Vamos a revelar create y creamos. Vale, aquí ya tenemos un par de políticas. Entonces, si yo ahora me voy a el resource group, vamos a irnos ahora sí a los resource group, añadir políticas, al de seguridad, por ejemplo, y digo, voy a añadirle políticas en el apartado de settings, policies. Va a venir con dos políticas ya. Bueno, aquí viene una tercera que es una iniciativa que viene en el tenant por defecto, que si la seleccionamos vemos que tiene 226 políticas, de las cuales ahora mismo no me dice cuántas estoy cumpliendo, pero creo que eran 200 más o menos, por ahí. Bueno, esta que viene por defecto en el tenant, pero como veis tengo también las dos políticas que vienen del nivel superior, vienen heredadas del scope de Cloud Tech, del grupo de administración. ¿Qué hacemos? Vamos a darle a asignar una política. Y como en este grupo de recursos vamos a tener el Key Vault corporativo, donde se van a almacenar todas nuestras claves, secretos y certificados, vamos a añadir la política que queremos, que va a ser Key Vaults. Y aquí veis, tenéis un montón de políticas muy interesantes para el Key Vault. Yo voy a configurar que los Key Vault tengan una protección de eliminación, que no se puedan eliminar. Vamos a aplicarlo desde ya. Aquí vamos a decir que el efecto va a ser denegar, remediación no tiene, manage identity tampoco vamos a configurar y mensaje de no cumplimiento. Pues el Key Vault no puede ser eliminado. Revisamos y creamos Vamos a asignar otra que va a ser también para el Key Vault. Vamos a poner Key Vaults y vamos a decir que tiene que tener habilitado Soft Delete. O sea, si creamos un Azure Key Vault, lo vamos a ver luego, va a tener que tener el Soft Delete habilitado sí o sí. Añadimos. Habilitamos desde el principio. Siguiente. Aquí vamos a decir que si no se cumple esta política, nos avise. Lo voy a dejar así de momento. Esto no configuramos nada. Review and create y create.
Y vamos a añadirle otra más, que va a ser, voy a poner aquí RBAC, a ver si me sale. Azure Key Vault debe usar el RBAC Permission Model. Recordad que también había una forma de permisos en el Key Vault que eran propios del Key Vault, y cuando lo creamos yo os decía que lo crearais siempre con el modelo de permisos de RBAC. Así que vamos a habilitarlo para que siempre esté habilitado. Vamos a dar la siguiente. Vamos a decir que si no se crea así, lo deniegue. Esto nada. Vamos a poner el Key Vault debe tener el modelo de permisos RBAC. Review and Create y creamos. Y con esta ya tenemos todas las políticas configuradas. Tenemos las que heredamos del Management Group, recordad, y las propias de este grupo de recursos. Y entonces ahora, antes de seguir con la siguiente política del siguiente grupo de recursos, lo que vamos a hacer va a ser poner aquí Key Vault. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser crear el Key Vault para este grupo de recursos. Le vamos a dar a crear. Grupo de recursos va a ser Security. El nombre del recurso va a ser Key Vault Platform de Security. Aquí tengo seleccionado SUS porque es una de las localizaciones permitidas. Si elijo Spain Central no me va a decir nada, pero si elijo West India me dice que hay una política que no me permite. Si le doy a los detalles me va a decir por qué, que no está dentro de estas localizaciones. Vale, pues le voy a decir que en Spain Central, porque ya hemos visto que si no, no me lo permite. Seleccionamos Spain Central, ahí está. El Pricing Tier le vamos a dejar el estándar. Soft Delete no me deja deshabilitarlo, porque dijimos que el Soft Delete debería estar habilitado y que no se podía quitar. Vamos a decir que los días que se retienen los bolts eliminados pues van a ser 7, pues creo que menos no se puede. Correcto. Pues van a ser 7. Y Push Protection le vamos a decir que deshabilitado. Es decir, una vez que borremos el Key Vault, se va a quedar en un estado eliminado, pero recuperable. Y no vamos a poder eliminarlo definitivamente hasta que no pase el periodo de retención. Vamos a la siguiente. Y aquí recordar que habíamos dicho que vamos a hacerlo a través de Azure RBAC Access Control. Aquí no vamos a seleccionar ningún recurso. Aquí no le vamos a dejar permitido ni todas las redes ni solo las redes seleccionadas. Lo que vamos a hacer va a ser deshabilitar esta opción. Y si queremos acceder a este Key Vault, tendremos que crear un Private Endpoint, que ya hemos visto en otros laboratorios cómo hacerlo. Vamos a la siguiente y le vamos a dar a crear. Me acaba de dar un error. Si miro el error, me dice que es una política que dice que el Key Vault tiene que tener Deletion Protection Enable. Vale, vamos a ver si es que aquí atrás nos hemos dejado Push Protection. Vamos a ver si es esta la que nos está bloqueando. Vale, como veis, ha funcionado la política. Hemos intentado habilitarlo sin el Push Protection y nos dice que tenemos que habilitarlo. Vale, para esto mismo son estas políticas, para estandarizar cómo hay que hacer las cosas. Mientras se crea, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir asignando políticas a otros grupos de recursos. Nos vamos a ir al Resource Group de Platform Identity. Quiero decir que este de Platform Identity, de momento, no va a tener ningún recurso y ninguna política. ¿Por qué? Porque por el momento yo no lo necesito. Entonces se va a quedar vacío y cuando tenga que crear, por ejemplo, Manage Identities, identidades administradas, lo crearé en este grupo de recursos. Dicho esto, saltamos al siguiente, que va a ser Platform Networking. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a empezar por crear una política para este grupo de recursos, que va a ser la siguiente. Vamos a decir que subnets debe estar asociado a un NSG. Así todas las subredes van a tener un NSG. Vamos a dar a añadir, vamos a habilitarla, vamos a decir que audite si no existe, que nos avise si no existe. Vamos a dar a remediación, no la soporta, no hace falta esta. Vamos a decirle la subred debe tener un NSG. Revisamos si creamos y creamos.
Aquí como veis pasa lo mismo que no nos hemos fijado antes. Hemos entrado a políticas y vemos que tenemos las dos de las localizaciones permitidas del Management Group más la que va a saltar ahora que acabamos de configurar. Vale, aquí ya tenemos. Las subnet deben ser asociadas a un NSG. Vale, vamos a pasar a los recursos de este Resource Group. En este Resource Group, Platform Networking, vamos a crear lo siguiente. Nos vamos a crear una Virtual Network. Vamos a darle a crear, ya sabemos, el grupo de recursos Networking. Virtual Network Name va a ser Hub-Binet Platform Networking. La región va a ser Spin Central. Recordar que si elegimos otra, aunque bueno, en este caso no nos lo va a seleccionar, nos va a decir que no, pero como veis nos pone aquí que las recomendadas son estas, pues por algo será, porque si no, no nos va a permitir crearla. Spin Central. En Security no le vamos a habilitar ninguna de esas opciones. Address Space. Aquí es importante, dentro de la landing zone igual, decidir antes de definir el direccionamiento que va a tener nuestra landing zone. Recordar que debe ser escalable, pero por ejemplo en mi caso yo un /16 no lo necesito para mí, para mis laboratorios y para poco más no necesito un /16, con lo cual yo he decidido que mi direccionamiento va a ser un /24 para el hub. Luego las subredes, según qué tipo de subred y para qué la queramos, tendrá un direccionamiento u otro. Por ejemplo, para una Bastion tiene que ser un /27 o inferior, para un firewall subnet tiene que ser un /26, depende del servicio, a veces te obliga a tener una barra determinada, un /26, un /27, y si no ya, pues depende de las necesidades, pues elegís el tamaño de vuestra subred. La subnet que vamos a crear en este caso va a ser una de propósito por defecto que se va a llamar Shared Services Subnet. Va a estar dentro de este rango, obviamente, y va a ser una /26 que va desde la 10.0 a la 63. Recordad que esta opción lo que hacía era que no tuviera salida a internet, esta subred. Vamos a dejarla marcada porque vamos a utilizar puntos de private endpoint, puntos de conexión privados, así que la vamos a dejar marcado. Y lo que sí que nos va a pedir va a ser un Network Security Group, porque hemos dicho que todas las VNet de nuestro entorno va a tener que tener un NSG creado. Así que vamos a dar a crear uno nuevo y le vamos a llamar NSG Shared Services. Vamos a decir OK y el resto lo vamos a dejar como está. La vamos a añadir y ya tendríamos nuestra red del hub y una subred que va a ser utilizada para private endpoints. Así que nada, le vamos a review and create y create. Vale, y mientras que se crean la red virtual y esta subred, ¿qué puede haber en este grupo de recursos? Pues podríamos añadir aquí Bastion, Firewall, podríamos añadir DNS Private Zones, podríamos añadir una tabla de rutas, podemos añadir Network Watcher para que haga esa inspección de tráfico. De momento vamos a dejar nada más que esta red y esta subred, porque vamos a hacer el despliegue básico de esta Azure Landing Zone y según vaya creando nuevos laboratorios y nuevos vídeos, en lo que sea necesario, pues vendremos a esta parte de la infraestructura y lo configuraremos también. He de decir que seguramente estoy haciendo esta landing zone y habrá políticas que a lo mejor quite y sustituya por otras, o habrá recursos que diga que voy a implementar y al final no implemente, no sé, iré viendo también a ver cómo queda la landing zone final. Como digo, esto es un despliegue básico. Vamos a pasar al siguiente Resource Group, que va a ser el de Management. Aquí lo tenemos. Y vamos a primero asignar políticas. Y le voy a asignar una política que va a ser, vamos a ver, vamos a poner tags. Y vamos a decirle que añada un tag y su valor a los recursos. Lo vamos a habilitar y vamos a decir que el tag name va a ser environment y el tag value va a ser platform management. Vamos al siguiente, no tenemos ningún recurso creado, con lo cual no aplica.
sin identidad administrada. Y en mensaje de cumplimiento voy a poner el campo tag es obligatorio. Y ya, al igual que al principio de los vídeos que hacía en el canal, os decía no vamos a poner tag, ya empezamos con esta buena práctica que es poner tag para poder etiquetar los recursos, como decía, no solo por tipo de recursos, sino porque luego nos va a ayudar a la hora de administrar los costes de Azure. Y ya veremos cómo más adelante. Vamos a la Review and Create y Create. Y aquí la tenemos. Añadir una etiqueta y su valor a los recursos. Muy bien, vamos a crear ahora un Log Analytics Workspace. Log Analytics. Vamos a darle a crear. El grupo de recursos pues va a ser Platform Management y vamos a llamarle Lau Plat Manage. Le vamos a dar a la siguiente a Tags y Review and Create. Vale, como veis habíamos puesto la política de que añada un tag y su valor y no ha funcionado, pero bueno, puede ser que la política no se estuviera todavía aplicando. Habría que verlo, pero como digo, no todo sale a la primera y uno de los pasos fundamentales es probarla, es testearla y ver que está funcionando como debe funcionar. Vamos a darle aquí a Management y Políticas. Vale, por el momento dice que esta política de momento no ha empezado a evaluar. Ahora veremos a ver qué pasa. ¿Qué vamos a hacer mientras tanto? Nos vamos a ir al Management Group y una vez dentro vamos a seleccionar el Management Group y nos vamos a ir a Políticas. Vamos a recordar Diagnostic Setting, que no podíamos habilitarlo hasta que no tuviéramos creado el Log Analytics Workspace. Lo acabamos de crear, pues ya podemos habilitarlo. Le vamos a dar a asignar política. La definición de la política va a ser Deploy Diagnostic Settings. Y aquí tenéis todos los recursos a los que podemos habilitarle este Diagnostic Setting. Nosotros vamos a querer asignarlo pues, a todos los recursos, al mayor número posible, para tener esos logs y esas métricas. Pero claro, aquí hay un montón de recursos que no tenemos ni siquiera creados. ¿Qué tenemos creado nosotros? Pues un Key Vault, que vamos a aplicar el Key Vault, le vamos a añadir, le vamos a decir que lo active. Siguiente, el Log Analytics Workspace ID, pues está dentro de nuestra suscripción. Si veis que no carga el Workspace, le volvéis a dar. Y aquí tenemos nuestro Log Analytics Workspace. Seleccionamos. Si desmarcamos esta opción, nos dice que el efecto va a ser que despliegue si no existe, es decir, que si no está habilitado, lo habilite. Este es el nombre que va a crear al Diagnostic Setting. Y luego dice que habilitar métricas está desactivado. Como tenemos pocos recursos, lo vamos a habilitar y ya vemos que va generando. Habilitar logs. Esta opción que dice el workspace y debe coincidir, le vamos a cambiar a true para que la identidad administrada sepa configurar y donde tiene que enviar esos diagnostic settings. Le damos a siguiente, no va a tener remediación y la identidad administrada nos va a obligar a crearla. Va a estar asignada por el sistema, la vamos a ubicar en Sprint Central y los permisos va a ser Monitor Contributor y Log Analytics Contributor. Necesitamos esta identidad administrada porque la identidad administrada va a necesitar configurar Diagnostic Setting, ser capaz de escribir en el LAW y necesitará permisos para ello. Entonces pues, va a ser a través de una identidad administrada que va a tener el rol de Monitor Contributor y Log Analytics Contributor. Vamos al siguiente, vamos a poner un mensaje de cumplimiento que sea Diagnostic Settings no habilitado y vamos a darle a Review and Create. Después de refrescar vemos que ya está creada, pero todavía no está cumpliendo. Bueno, ahora haremos un repaso por todas las políticas. Si os fijáis, hay otro tipo de políticas, solo para que lo tengáis en cuenta, que si ponemos aquí Deploy Diagnostic Settings, podéis ver alguna del tipo Deploy Diagnostic Setting para Network Security Group, pero si no pone aquí que es a un Log Analytics Workspace, será a otro destino. Por ejemplo, en el caso de estos del NSG, pues despliega Diagnostic Setting y esa información la envía a una cuenta de almacenamiento, no un Log Analytics Workspace, solo para que lo tengáis en cuenta. ¿Qué políticas vamos a asignar aquí en nuestro Management Group? Bueno, vamos a asignar Azure Security Benchmark.
¿Qué es Azure Security Benchmark? Pues es una iniciativa que, como os explicaba antes, una iniciativa contiene políticas dentro, entonces es un conjunto de políticas destinadas a seguridad y buenas prácticas. Entonces, en vez de asignar una política, vamos a asignar una iniciativa. Y vamos a seleccionar, vamos a poner aquí Benchmark. Y la que vamos a seleccionar va a ser las creadas por Microsoft, no por CIS. Así vamos a darle a Microsoft Cloud Security Benchmark y versión 2, que es la más reciente. Vamos a darle a añadir. Siguiente. Y aquí en parámetros, si quitamos la marca, vamos a ver todo lo que se puede configurar en los parámetros de esta iniciativa. Pide un ID de Log Analytics, te dice cómo quieres configurarlo. Los keyboard secrets deben tener una fecha de expiración. Puedes hacerlo, puedes editar esta iniciativa y poner los valores que consideres. Nosotros, para abreviar, vamos a dejarlo como está. Siguiente, siguiente. Y no vamos a poner mensaje de no cumplimiento, lo vamos a dejar como está, review and create y create. Ya se asignamos toda esta iniciativa de Azure Security Benchmark a nuestro Management Group. Y recordar que como es el nivel más alto de nuestra landing zone, esta iniciativa de Azure Security Benchmark abarcará toda nuestra landing zone. Con esto tendríamos cubierta la parte de los Resource Group, políticas y recursos de nuestra parte de plataforma. Recordar del principio del vídeo la parte de servicios comunes y transversales a toda la organización. Nos quedaría por configurar las políticas y recursos de nuestra parte de landing zone de aplicación y nuestro sandbox. Y como comentaba al principio, estos son solo los cimientos para empezar a construir. Esto es lo mínimo que tendría que tener cada empresa, esta parte sobre todo de plataforma, para empezar a operar con seguridad. Porque yo ahora en este caso ya tengo esta parte de servicios comunes a mi organización y ahora si yo quisiera crear un laboratorio de los que habéis ido viendo a lo largo de este tiempo en el canal y voy a configurarlo por ejemplo, en dev y poner rg, lzdev, laboratorio 1. Vamos a configurar un par de políticas y un par de recursos para este Resource Group y se va a quedar así, a la espera de empezar a crear laboratorios ya sobre esta landing zone. Pero como he dicho en algún momento del vídeo, antes de seguir creando nuevos laboratorios sobre esta landing zone, veremos cómo vamos a hacer el despliegue de una landing zone a través de infraestructura como código, a través de Terraform, y aprovecharemos para pulir esta misma landing zone. Recuerda que decía que lo estándar es hacerlo a través de plantillas y yo solamente quería hacerlo manual para que vierais en qué se basa crear una landing zone. Así que voy a aprovechar el enseñaros cómo hacer un despliegue con infraestructura como código con Terraform para perfeccionar mi landing zone, mejorarla, adaptarla más a mi entorno y ya sobre esa landing zone empezaré a desplegar nuevos laboratorios. Que aprovecho para decir que van a ser muy interesantes, tengo en mente muchos laboratorios y muchas cosas que van a estar muy chulas, así nada, estoy deseando ya implementar la landing zone con la plantilla ya perfeccionada para poder daros nuevos laboratorios, como digo, van a ser muy interesantes. No me enrollo más, vamos a acabar de configurar un par de políticas, un par de recursos para dev app1 y lo vamos a dejar por aquí. Así que nos vamos a ir a grupo de recursos, va a ser Resource Group Landing Zone Dev, vamos a aplicar políticas, asignar política, vamos a elegir la definición de política y en este caso va a ser SKUs y vamos a seleccionar esta última. ¿Y qué vamos a hacer? Definir qué tamaños de máquinas virtuales podemos utilizar dentro de este grupo de recursos. La vamos a seleccionar, añadir, en parámetros, como siempre habilitada, en parámetros nos va a decir qué tamaño de máquina virtual queremos. Vamos a decir que va a ser una B2 y recordar que esta es la que casi siempre usamos, B2S o B2MS, pues puedo seleccionar estas dos. Y todo lo que no sea eso, pues no voy a dejar desplegarlo, así podemos evitar y controlar en nuestro entorno que no se desplieguen máquinas virtuales muy costosas que al final de mes pues no nos va a hacer ninguna gracia. La seleccionamos, le damos a siguiente, no hay remediación, no tengo ninguna máquina virtual creada de hecho todavía, ni Manage Identity, vamos a ponerle de mensaje la máquina virtual seleccionada, no está permitida. Y ya Review and Create. Y una política más que vamos a añadir va a ser la que añadimos también en Management, que es la de seleccionar un tag y su valor.
Aquí lo tenemos, requerir un tag y su valor en los recursos. Añadimos y vamos a decir que el tag va a ser environment y el valor vamos a poner dev. Remediación ninguna, management entity ninguna, revisamos y creamos Vale, como veis he puesto esta del tag, se la he puesto a management y se la he puesto a desarrollo. ¿Qué me gustaría? Que la tuvieran todas. Como voy a adaptar la política, como decía, a través de la plantilla, lo que hago es quedarme con lo que os he explicado hoy, voy a anotar las diferencias con la plantilla, de tal forma que veremos la plantilla y os diré qué hay de diferente respecto a lo que hemos hecho hoy. Y por ejemplo, una cosa que me gustaría mucho sería que todos los resource group tengan etiquetas y un valor. ¿Por qué? Porque luego podremos ver costes a través de ese etiquetado y tener un cierto control sobre los recursos gracias a este etiquetado. Por eso digo que los laboratorios que vienen a partir de que ya despleguemos la landing zone completa van a ser muy interesantes. Y ya vemos que tenemos aquí el tamaño de máquinas virtuales permitidos dentro de este grupo de recursos y requerir un tag y su valor en este grupo de recursos. Lo único que os voy a aplicar antes de hacer una validación final y probar un poco que todo funcione va a ser entrar en el grupo de recursos de dev que acabamos de asignar las políticas, vamos a entrar en él y ¿qué haremos? Recordar que tenemos, bueno, antes de entrar en él, recordar que tenemos el RG Platform Networking, donde se va a centralizar nuestra conexión de red. Este es el hub, es el centro de nuestras conexiones de red y como hay un hub va a haber unos spokes, entonces este es el centro al que se va a conectar, el spoke lo vamos a crear dentro de dev y el spoke va a ser, pues, por ejemplo, una carga de trabajo que alojemos en, por ejemplo, una empresa que tiene un servicio en producción en RG Landing Zone Pro, aquí, y ese spoke se conectará a nuestro hub, a nuestro centro. En mi caso, como voy a crear los laboratorios seguramente en dev, voy a utilizar dev y ¿qué voy a hacer? Voy a crear una red virtual, vamos a darle aquí a Binet, le voy a dar a nueva red virtual, el grupo de recursos donde se va a crear va a ser en dev, el nombre le vamos a llamar Spoke 1 y vamos a poner, por ejemplo, Lab 1. Va a ser la red en la que se aloje mi primer laboratorio, por ejemplo. Vamos a dar la siguiente, no vamos a habilitar nada aquí, el espacio de direcciones, esto es un spoke, lo que vamos a hacer va a ser poner aquí un /24 y como este direccionamiento ya lo tengo asignado al hub, lo que vamos a hacer va a ser crear la 10.1.0.0 para los spokes. Y en este caso vamos a crear con propósito por defecto, el nombre va a ser Spoke Subnet Lab 1. Aquí he puesto un espacio, vamos a poner un guión y el tamaño de la subred la vamos a dejar en /26. Vale, aquí por ejemplo nos dice que si queremos que tenga acceso a internet, la opción que ya hemos hablado varias veces la vamos a dejar marcada. Network Security Group, recordad que hemos puesto que como una política que todas las subredes tienen que tener asociado un NSG a la subred, pero si lo recordáis lo hemos puesto en el grupo de recursos de networking, no en general, con lo cual si yo aquí no selecciono ninguno no va a haber ninguna política que me frene a no crear ningún NSG. Como esto es para un ejemplo rápido, lo voy a dejar en ninguno, vamos a añadirlo y vamos a darle a Review and Create y creamos. Pues bueno, ahora mismo me está dando un error en el despliegue, si le doy aquí a ver los detalles me dice que no hay errores para mostrar. Antes me ha pasado lo mismo con la otra red virtual que hemos creado para el hub, no hice nada más que darle a Previews y Review and Create y me lo ha creado. No sé, debe estar habiendo algún problema con el despliegue de las redes virtuales en estos momentos, porque no me deja desplegarlo, tampoco me dice que haya ningún error. Así que nada, lo vamos a dejar aquí, el despliegue de la red virtual. Lo único que quería enseñaros era que en Virtual Networks, una vez que tengamos aquí la red del hub, que está situada a recordar en el Resource Group de Networking, aquí nos aparecerá debajo Spoke 1, Laboratorio 1, que estará situada en el Resource Group de Desarrollo, en el de Landing Zone Dev. Lo que tenemos que hacer sería meternos en la red virtual y aquí donde dice Settings, Peerings, añadiríamos un peering desde la red del laboratorio al hub y si queremos viceversa, desde el hub que pueda alcanzar al Spoke 1. Y así tendremos comunicación con el hub
¿Y qué podríamos hacer? Que lo haremos más adelante, pues podríamos en el hub poner un firewall, obligar que todos los spokes manden su tráfico al hub y así podemos meter un firewall que analice el tráfico y tener ese análisis de tráfico centralizado a través de un firewall en el hub. De momento lo vamos a hacer, por lo que he dicho, vamos a primero a finalizar la landing zone con la plantilla y ya luego seguiremos con los laboratorios. Otra cosa que podéis habilitar en vuestro tenant, que no lo he dicho porque yo ya lo tenía habilitado desde el día 1 que tengo este tenant, es si os vais a Microsoft Entra ID y bajáis aquí en métodos de autenticación, podéis seleccionar que todos los usuarios de vuestro tenant tengan doble factor de autenticación habilitado. Rara sería la empresa que no tenga ya doble autenticación, es obligatorio. Así que bueno, veis que tenéis métodos de doble autenticación, Microsoft Authenticator, que es el que yo estoy utilizando. Podéis utilizar SMS, email, llamada de voz. Bueno, tenéis aquí unas opciones que dan una extra de seguridad a vuestro tenant y a su vez a vuestra landing zone. Así que sí, lo que vamos a hacer va a ser entrar, por ejemplo, vamos a coger el esquema, vamos a conectarnos con Carlos, que es de networking, y tenemos que confirmar que Carlos puede crear recursos en su Resource Group, pero que no puede crearlos en los demás Resource Group. Y luego vamos a coger a María PM, recordar que es la administradora de Dani Cloud Tech de nivel de empresa, y María va a poder crear recursos en todos los Resource Group. Vamos a hacer esas dos pruebas para ver que nuestra asignación está funcionando en los scopes que hemos indicado. Vamos a ver que no se guarde. Vale, ya estaríamos en el portal registrados como Carlos. Vamos a meternos aquí en grupo de recursos. ¿Y qué vemos? Vemos nada más que dos grupos de recursos, el de networking, el que nos corresponde, y el de RG Sandbox, que es en el que vamos a poder hacer pruebas y asignamos a todos los usuarios. Entonces lo que vamos a hacer va a ser crear un MSG. Aquí ya tenemos uno, vale, vamos a darle a crear. Grupo de recursos en networking, nombre MSG prueba. Vamos a darle a revisar y crear. Y cuando pase la validación, creamos. Como veis, no solamente hemos podido crear nuestro grupo de recursos, es que no podemos ver más grupos de recursos. ¿Por qué? Porque solo somos contributor de networking o usuario administrador de Sandbox, que hemos querido que todos los usuarios pudieran acceder a Sandbox. Entonces, si le damos eso a grupo de recursos, como veis, solo podemos modificar este porque es el único sobre el que tenemos permiso. Vamos a hacer la siguiente prueba. Bueno, vamos a ver que ya se ha creado. No hay ningún problema en crear un NSG aquí con Carlos. Y ahora vamos a hacer la misma prueba, pero accediendo con María PM. Vamos a guardar. Y ahora estamos como María PM. Y si nos vamos a grupo de recursos, vemos que tenemos todos los grupos de recursos y no solo eso, sino que podremos entrar, por ejemplo, en Management, acceder a control de acceso de IAM y hacer una asignación de roles. Y podremos asignar a otros grupos permisos para este Resource Group. Esta es la prueba mínima básica, vemos que está funcionando correctamente. ¿Qué hemos conseguido con esta landing zone entonces? Pues tener la estructura básica para empezar a desplegar cargas de trabajo, en mi caso laboratorios, en la parte de landing zone de servicios, y hemos cumplido con el marco CAF Cloud Adoption Framework, porque tenemos identidad, tenemos nuestros usuarios, nuestros grupos y nuestras asignaciones a estos grupos de recursos, tenemos gobernanza dividiendo en grupos de recursos estos entornos. Ya sabéis, en dos tipos de landing zone: la landing zone global, que es la de platform, que es donde están los servicios comunes, y la landing zone de aplicación, que van a ser donde están nuestra landing zone de servicios. Y por eso cumplimos la tercera landing zone, entornos, dividir en diferentes entornos. Tenemos seguridad centralizada con un Key Vault, tenemos networking centralizado con un hub y las aplicaciones en landing zone, nuestros spokes. Tenemos management porque tenemos un log analytics que va a recibir nuestras métricas y logs de diferentes servicios, y tenemos identidad, que tenemos, aquí crearemos las identidades administradas y podemos crear en el futuro otro Key Vault o lo que sea. Yo aquí, como veis, tengo políticas puestas en el esquema, pero luego he asignado otras y no están al pie de la letra con lo que he hecho, igual que los servicios. Aquí al final no he desplegado ningún recurso,
porque lo haremos en futuros laboratorios, como digo. Espero que os haya gustado, espero que os haya servido esta landing zone. Siempre recordar lo que decía al principio del vídeo, no hay landing zone correcta o incorrecta, sino coherente e incoherente, y adaptarla siempre a vuestras necesidades, teniendo en cuenta el crecimiento, que sea escalable. Para ello es necesario definir bien, por ejemplo, el direccionamiento de red y seguir un orden, ser organizados para que no se convierta esto en un caos. En los próximos laboratorios os vamos a desplegar una landing zone a través de una plantilla con Terraform y ya perfeccionaremos, mejoraremos esta landing zone para que ya sea la definitiva que yo utilizaré en mi entorno. Recordar que vais a tener toda la documentación en mi GitHub. Voy a crear una nueva carpeta dentro de mi repositorio Azure Labs, se llamará Azure Landing Zone CAF Single Subscription, y aquí tendréis la documentación de este laboratorio y en el futuro la de la plantilla de Terraform. Y cuando vaya creando nuevos laboratorios, los tendréis en sus correspondientes series, dependiendo de lo que sea, y si tengo que hacer alguna mejora, algún cambio o me surge cualquier necesidad sobre la landing zone, lo seguiremos documentando y esta landing zone seguirá viva, adaptándose a mis necesidades. Si os ha gustado, ya sabéis, darle a like, poner un comentario, y si queréis hablar conmigo, lo mismo, o comentario, o recordar que en GitHub tenéis mi LinkedIn y por ahí podemos hablar. De verdad que estoy abierto a críticas, mejoras, a lo que sea. Hablar conmigo y decirme qué os gusta, qué no os gusta o qué os gustaría ver. Hasta aquí llega nuestra Azure Landing Zone CAF Single Subscription y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.